Gracias. Viajar es una de las actividades más gratificantes para el ser humano. Relacionado con el placer y la calidad de vida, es además un punto de encuentro entre diferentes culturas que permiten el desarrollo de valores morales, intelectuales y emocionales. Turismo cultural, turismo de salud, de naturaleza, de emociones, de sol, de playa y turismo de aventuras son algunas de las variantes más destacadas en la actualidad. Y nos preguntamos, ¿qué es realmente el turismo de aventuras? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Aportar como viajeros? ¿Y qué tipo de expediciones existen? Si algo nos diferencia de forma clara del resto de seres vivos, es nuestra ansia por explorar, conocer, saber o experimentar. Los humanos necesitamos tener retos constantemente e investigar sobre todo lo que nos rodea, el origen del universo, la vida, las comunicaciones. Estas ganas de explorar el mundo que tenemos alrededor nos llevan de una forma u otra al turismo, a esa necesidad impetuosa de conocer nuevos sitios y descubrir lugares inexplorados. Debemos saber que tenemos que estar preparados para afrontar cualquier actividad que se relacione con la naturaleza. Está aquí. Hola, hola. Que requiere un esfuerzo que volverá como recompensa en forma de satisfacción por llegar a alcanzar el objetivo marcado. En 2015, según datos de la Organización Mundial del Turismo, se registraron en todo el mundo cerca de 1.200 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que equivale prácticamente a la séptima parte de la población mundial. Además, el año 2017 se caracterizó por un crecimiento sostenido en muchos destinos y la recuperación de los destinos que sufrieron declives en años previos. Por ello, hoy contamos con José María Jaime, teniente coronel de infantería, quien ha escrito Guía Burros Turismo de Aventuras, una guía que nace con el objetivo de intentar definir este tipo de turismo, diferenciándolo así del turismo clásico o de los deportes de aventura. Anda que no eres viajado, ¿eh? ¿Dónde ubicas, José María, los orígenes del turismo? ¿Cómo lo conocemos? Bueno, lo primero que no se me había ocurrido escribir un libro sobre turismo, en principio, porque estaba y sigo estando dedicado a la acción. Pero bueno, ya son experiencias suficientes para volcarlas de alguna manera. Era un desperdicio no volcar todas las experiencias, claro, por eso a los lugares sí, que nos puedes llevar. Algunos inexplorados, ¿eh? Sí. Parece increíble, pero en el siglo XXI José María Jaime, en este Guía Burros, nos puede llevar a lugares absolutamente inexplorados. A mí esto me parece casi imposible, pero es rigurosamente cierto. Bueno, es que yo creo, si se hiciese una encuesta a nivel general en la calle, yo creo que el 80 al 90% dirían que no hay nada por explorar ya en la Tierra. Pero no es verdad. No es cierto, es decir, por una parte está todo cartografiado, pero no quiere decir que esas zonas hayan sido pisadas de alguna manera por el hombre. Estamos hablando pues, de territorios como Siberia, como la Antártida, grandes selvas, bosques, es que hay muchísimas zonas, más de las que nos podemos Lugar imaginar. donde de pronto no ha puesto un pie el hombre tal y como lo entendemos. Hay que tener en cuenta que recientemente hemos visto en los programas la España despoblada. Bueno, ¿qué está pasando? Pues que efectivamente todos los núcleos se concentran en grandes poblaciones, pero en muchos países, y no hablo de Europa, que también, digamos, ya es un continente viejo, entre comillas, pero hay muchísimos países, zonas donde no existe población. ¿Cuáles son los países más y menos visitados? Si tuviéramos que hacer un ranking, tú en tu experiencia, ¿cómo los has catalogado? Claro, es que hay que pensar que según la ONU hay 193 países reconocidos. Ah, pero yo no le pregunto a la ONU, te pregunto a ti que saben más. En todo caso, claro, quiere decirse que los más visitados podrían ser aquellos que estadísticamente reciben mayor número de turistas durante el año. España está en segundo lugar. ¿En segundo? Después de Francia. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Es un dato de ahora, de los últimos años. Luego está Estados Unidos. En una clasificación mundial. Sí, sí, sí. Esa la hace la Organización Mundial del Turismo, no se pueden equivocar. ¡Qué bárbaro! Pero claro, yo puedo hacer una extrapolación a lugares
más pequeños, por ejemplo, yo he estado con grupos en Islandia en los últimos años. El crecimiento del turismo en Islandia es exponencial. Quiere decirse que para una población de 320.000 habitantes, la han visitado 2.300.000 en el último año, este último año. Quiere decir que es como si en España viniesen pues exactamente 350 millones de visitantes, de turistas. Es imposible. Imposible, no. El turismo se ha convertido en un fenómeno, yo diría que empieza a ser algo incontrolable. De hecho, O sea que vamos a hablar de la burbuja del turismo. pues más o menos. Es decir, hay ya problemas de densidad de turistas excesiva. En Mallorca nos ha ocurrido ya que, Sí, cierto. bueno, y en muchos otros sitios. Entonces eso es un problema. Imagino, José María, que en este libro, como no puede ser de otra manera, has volcado muchísimas de tus experiencias. Permíteme dar esta nota cuando participaste en 1985 en la creación del Grupo Militar de Alta Montaña, dirigiendo varias expediciones cívico-militares en los Andes y también en el Himalaya. ¿Qué recuerdos han quedado de aquella experiencia, entiendo, tan potente? Bueno, lo primero, agradecer a mi mujer y a mis hijos que están aquí la posibilidad de que yo haya tenido un poco esa oportunidad de llevar a cabo actividades que en muchos casos eran 3 meses sobre el terreno. Pues vamos con un aplauso para la mujer y para los hijos. Además, De manera simbólica también para todas aquellas personas, hombres y mujeres, que su familia, gracias a su familia, han podido desarrollar su actividad, que es el caso de José María y de tantos otros, ¿no? Es totalmente cierto. Si no es por eso, es bastante complicado. Luego también es verdad que, entre comillas, la suerte que he podido tener es un nivel de formación, yo diría que superior, entre comillas, al normal. Bueno, eso suerte, bueno, también es trabajárselo, ¿no? Es cierto que no regalan nada, eso es verdad, pero yo siempre lo digo, si vas a ir adquiriendo habilidades y destrezas en deportes de alto riesgo, debes ir muy poco a poco y progresivamente, y es lo que hicimos. La creación del Grupo de Alta Montaña fue precisamente para dar una posibilidad a nuestros mandos de ejército, suboficiales y luego incluso tropas, que en esa época no había tropa profesional, pero ahora sí. ¿Por qué no puede un soldado que se integra en Fuerzas Armadas, que ya tiene una experiencia tremenda de montañismo, contribuir a llevar a cabo expediciones de alto nivel? Y es lo que tú hiciste. Claro, y sirven para probar equipo y material y para tomar luego decisiones importantes cuando manejas unidades sobre el terreno, que son 100, 200 hombres. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia, José María? Bueno, pues la verdad que soy bastante cabezón, eso es verdad, y la creación del Grupo de Alta Montaña llevó muchos años, pero estaba convencido de que era una buena idea, y al final, por apoyo de mis compañeros, de la familia, como digo, la situación era que salió adelante. Comenzamos por los Alpes, nos fuimos a los Andes, al Himalaya, y coincidió con la presencia de España en la Antártida. Que fuiste además de las primeras campañas españolas en llegar a la Antártida. ¿La Antártida es un infierno o es un paraíso? Bueno, precisamente en el libro hago una comparación de para unos es un paraíso, para otros un infierno. ¿En qué sentido? El escenario es espectacular, está claro. Tiene que ser emocionante. Claro, entonces depende de cómo le haya ido a cada uno. Si, por ejemplo, consideramos que la conquista del Polo Sur en 1911 por Amundsen fue para él un éxito tremendo y un paraíso, para Scott, que con su grupo de británicos llegó 34 días después, se convirtió en un infierno de tal manera que murieron todos en el regreso. Dios. Por lo tanto, paraíso para unos, infierno para otros. Y eso sigue siendo así. ¿Y para José María Jaime, que estuvo allí en 1988? Pues, ¿paraíso o infierno? Para mí, un paraíso en el sentido de que pude aplicar todo aquello que habíamos experimentado en grandes montañas, en los Alpes, en los Andes, el Himalaya, para llevar equipos de científicos. En esa época no había bases, España no tenía bases estables,
teníamos que ir a ¿Cómo tiendas de hicisteis? alta montaña, como en el en Himalaya. tiendas, claro. Y por lo tanto, los primeros científicos que venían eran de tipo que yo llamo científicos de campo, es decir, geólogos, biólogos, meteorólogos, personas muy habituadas a estar sobre un terreno, digamos, duro. Esa para mí fue la mejor época, porque teníamos que acompañarles en los desplazamientos con seguridad, proporcionarles un campamento más o menos cómodo dentro de las condiciones, hasta que se fueron poniendo ya las bases actuales, que son 2. Y a partir de ahí, mi cometido creo que ya terminó. Muchas gracias, Jaime. Este no es un libro de viajes, de turismo, perdón, es sin ninguna duda un libro de viajes, de un explorador, incluso Sí. más que de un aventurero. Lo único que intento que va dirigido a las universidades, es decir, todos aquellos que quieran iniciarse en este tipo de actividades no tienen ningún problema, porque de hecho es lo que estamos ahora promoviendo. Este tipo de iniciativas en las regiones polares para universitarios o personas de público general. Pues nos lanzamos a explorar esos lugares que todavía no ha pisado el hombre gracias a este